Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Ya visteis que en el anterior estuvimos sacando los ajos. Ya han pasado, creo que han sido 4 o 5 días por aquí secando y toca hacer ya la última labor antes de dejarlos en la habitación de almacenaje, que básicamente, mira, voy a acercar aquí a la cámara, es cortarle un poquito las raíces, así favorecemos alargar esta conservación, y luego cortarles también el tallo. Por cierto, he estado investigando, otros años lo hacía mal y yo cortaba el tallo demasiado cerca de lo que es el ajo, y por lo visto hay que dejar de 3 a 5 centímetros para evitar que entren hongos. Yo esto lo hacía porque creía que si dejaba más partes del tallo empezaban a rebrotar, pero bueno, he estado buscando información y es así como se hace. Por cierto, os quería hablar porque he estado investigando durante estos días y también me dejaron un comentario que he de agradecer sobre cosas de los ajos, y es que ya veis que este, por ejemplo, no sé si se aprecia bien por ahí, tiene un calibre bastante superior a los primeros que estuvimos sacando. Mirad, voy a sacar uno para que comparéis. Mirad, por ejemplo este, ¿vale? Y es que claro, no recuerdo, yo imagino que por el color sí que será así, si al final metimos otra variedad de ajos distinta. Yo imagino que este será un ajo normal y este será pues un ajo morado más bien. Pero esto lo digo porque he notado claras diferencias entre una parte de cultivo y otra, y a pesar de tener esta distinta variedad, en esa zona de ahí al fondo también tenía ajos pues de estos blancos, ¿no? De estos que son un poquito más comunes. Porque estos de toda esta zona primera que estuve sacando en el primer vídeo tienen un tamaño pues bastante inferior a los que estaban en la zona de allí. ¿Y qué más diferencias he notado? Pues que estos de aquí han madurado más tarde que los del fondo, que incluso se llegaron a espigar. Por cierto, ahora trataremos una cosa sobre el espigamiento de ajos, porque había varios conceptos que tenía yo un poco confundidos. Y ya te digo, yo creo que no depende de la variedad, porque algunos de la zona de ahí de atrás también eran de este color blanco, ¿no? Y realmente, ¿qué diferencias puede haber en el cultivo? Pues bueno, ya sabéis que hemos tenido un invierno muy lluvioso, y lo que pasa que esta zona de aquí adelante como que se inunda más, y quizás esa mayor proporción de agua en el cultivo es lo que haga que la maduración sea más tardía, y también pues el hecho de que hayan quedado un poco más pequeños. Porque la otra diferencia es que, por ejemplo, al tener esa estructura que estáis viendo de fondo, que es la casa, también los del fondo reciben pues una horita más de sombreado al día, ¿no? Pero ya te digo, yo lo achaco más bien al tema del agua. Pero vamos, sobre todo lo que he estado investigando este año es que yo me guiaba mucho por ese espigamiento que sale de los ajos para ver la fecha de recogida. Y ya te digo, miré por internet y este año decidí dejarlo unas semanas más, y lo que hice es directamente cortar ese espigamiento. Y al final, como hay que guiarse para recoger los ajos, es por el amarronamiento del tallo. Prácticamente que esté todo el tallo marrón, o por lo menos un 75%, ¿veis? Como por ejemplo como este, simplemente tiene esta ramita verde, pero todo lo demás está seco. Y esos de allí, que como yo os digo, les había salido más este tallo, que por cierto el nombre técnico creo que se llama escapo floral del tallo, pero bueno, por tallo del Tajo nos entendemos todos, pues estuve cortándolos y los dejé unos cuantos días más para que terminaran este proceso de maduración. Y ese tallo del ajo yo lo dejé tirado ahí en medio del huerto, ¿no? Y justo en el diario de campo anterior, cuando estuve hablando de los ajos, fui a ver un comentario, no me acuerdo de tu nombre, no sé si estarás viendo esto, del nombre de usuario de la persona que me lo escribió, pero me dio una valiosa información, y es que ese tallo de los ajos se puede comer, y además es una cosa muy disfrutable que está muy rica. Así que cogí una bolsa, me volví aquí a la zona del huerto, recogí todos los tallos y los tengo en el frigorífico. Todavía no los he probado y no os puedo decir pues si están ricos, si no están ricos, pero he visto que se tratan pues básicamente un poco como un espárrago, ¿no? Se pueden hacer salteados, te lo puedes hacer revuelto, los puedes echar incluso en una tortilla. Así que mira, ahí tenemos otra parte aprovechable de los ajos, así que muchas gracias por ese comentario, porque si no básicamente se habrían quedado tirados por ahí, ¿no? Por cierto, este año he tenido mucha suerte con el tema de las precipitaciones, tanto durante el cultivo de ajos, como os comenté, muchas precipitaciones iniciales, pocas precipitaciones finales, pero una cosa que siempre me pasaba es un poco como lo que dicen de tender la ropa, ¿no? Que basta que pongas a tender la ropa, a secarla en exterior para que empiece a llover, y eso me había pasado otros años. Cuando había hecho esta cobertura de paja sobre los ajos para que secaran al sol, pues muchas veces tenía que venir corriendo porque se esperaban lluvias y los ajos pues no estaban los días necesarios, y esta vez los noto más sequitos, y ya te digo, este es un punto clave de la conservación, así que incluso nos podrían llegar a durar más meses, aunque sinceramente con lo seco que está todo, con lo bien que vendrían unas precipitaciones, no me habría importado invocar la lluvia una vez
más y tener que haberlos recogido un poquito antes. De todas formas, esto de la conservación al final, pues cuando vives aquí en el campo autosuficiente, no te dedicas profesionalmente a todo esto, pues realmente al no tener una cámara frigorífica y simplemente conservarlos en una habitación, que si bien es de las más frescas que tenemos por aquí, porque como esa casa prácticamente no se abre, pues hace una especie de efecto, no sé, pero que se está muy fresquito ahí dentro y se conservan bastante bien. Por cierto, no sé si veis por aquí detrás a la cabra, me está viendo manejar cosas en las manos y me está pidiendo comida, pero vamos, esta mierda seca ya te digo yo que no se la va a comer, y más teniendo el suelo lleno de hierba. ¿Qué quieres? ¿Comer algo? No tengo nada para ti, cabrita. Esta tarde te doy el cereal, como siempre. Pero como os decía, al final lo que dura la conservación de este tipo de productos, también del enraizamiento, vamos, de la salida de brotes de la patata, de las cebollas que también guardo ahí, lo marcan las temperaturas invernales. Tengo comprobado que cuando viene un invierno de verdad, un invierno que tenemos bastantes heladas, esta conservación se alarga incluso pues cuando entra la primavera, a marzo o incluso llegando al mes de abril, sin que hayan rebrotado, sin que se hayan puesto blandurrios o sin que las patatas hayan vuelto a rebrotar. Pero por ejemplo, los años como este, que los inviernos pues han sido húmedos pero han sido bastante calurosos, yo creo recordar que solo ha habido 3 días de helada, lo cual es bastante raro por aquí, pues a partir de febrero, una cosa así, debido a la mayor temperatura de esa sala de conservación, pues los productos no aguantan tantísimo. Así que otro motivo para que los inviernos sean de verdad fríos, pues bueno, ya sabréis también que los árboles frutales necesitan X horas de frío para luego tener una buena producción, porque al final es la época donde están parados y necesitan pues ese periodo de latencia, ¿no?, para luego ponerse a producir bien. Así que otro motivo para que en las estaciones haga la verdadera temperatura que tiene que hacer. Por ejemplo, este año yo diría que no hemos tenido primavera, hemos pasado pues de ese invierno no invierno a un calor bastante extremo y al final eso afecta a todo, ¿no? Seguramente el cuajado de la aceituna, la floración del olivar habría ido mejor, pues como tienen que ser las cosas. Por cierto, tengo que ir a casa un momentito y voy a aprovechar para enseñaros esos tallos de los ajos, ese escopo floral, y bueno, tiene varios nombres, ¿no?, cuando te lo llevas al mundo culinario, porque me parece una cosa interesante y no sé si vosotros lo sabríais todos, pero vamos, yo es una cosa que creía que no se aprovechaba. Pues mirad, esta es la bolsa de tallos de ajos que tengo, una buena bolsita la verdad, aunque ya os digo, solo les ha pasado este proceso a los de la parte final. Y fijaos, básicamente es este espigamiento que tiran por encima los ajos, luego aquí pues acabarían desarrollando las semillas, porque como dijimos en el capítulo anterior, la naturaleza siempre se abre paso y al final lo que quieren las plantas es procrear, ¿no? Entonces ellos tirarían esta semilla pues intentando que volviera a salir una nueva generación de ajos. No sé si los he cortado demasiado tarde, porque esto por lo visto la gracia que tiene es comerlos pues que estén fresquitos, que estén blanditos sobre todo, ¿sabes? Que esté blando, y cuando se desarrollan demasiado, como alguno que llegué a ver, que incluso estaba prácticamente abierto, fijaos, este por aquí, le veis aquí pues que tiene como el bulbo más desarrollado, se quedan un poquito duros, pero bueno, de todas formas habrá que probarlo, y también he visto que a las malas, si se han quedado un poco duros, lo que se puede hacer es hervirlos durante 10 minutos y ya pues los cocinas, los salteas o lo que sea. Así que mira, me alegro de este descubrimiento, muchas gracias al comentario de esa persona que además me dijo que estuvo muchos años, o no sé si seguía trabajando en las pedroñeras. Imagino que muchos de vosotros habéis escuchado el ajo de las pedroñeras, es un ajo, yo creo que es denominación de origen, o sea que tienen mucha experiencia. Y mira, esto como lo que le dije a él, ¿no?, que del cerdo se aprovecha absolutamente todo y parece ser que de los ajos también. Y bueno, después de enseñaros esto, vamos a seguir con el trabajo de los ajos. Ah, bueno, no, he visto que ya me han dado el agua en la parcela y mientras estamos haciendo esto de los ajos, lo que voy a hacer es meterle un riego a los frutales. Hace mucho calor, están sufriendo muchos de ellos, así que mientras hacemos esto, pues iré cambiando la manguerita y además pues así os enseño cómo van los árboles frutales de la parcela. Pues vamos a empezar dejando la manguerita en este manzano de aquí, que como veis va perfectamente, y por un motivo, y es que me estoy dando cuenta desde que tengo esta visión de bosque de alimentos, de sinergias entre plantas, que al final los árboles que se están desarrollando mejor es los que reciben algo de sombra, y los que no la están recibiendo ya con estas temperaturas pues están sufriendo un poquito los pobres. Y a pesar de que los riegues muy habitualmente, pues es que les está costando la vida aceptar este clima, un poco como a mí, ¿no?, que odio también estas temperaturas. Pero como tengo la casa ahí detrás, mirad, fijaos, ¿veis? Tengo la casa ahí detrás, entonces le quita bastantes horas de sol, y luego también tiene que si el conjunto de palmeras que también lo sombrea tal, y por eso pues tiene este desarrollo por aquí. Por cierto, esa manguerita todavía no sale
sale la presión que tiene que salir, pero va viniendo poco a poco el agua. Y la dejaré por aquí pues unos 20 minutos o así. Y mirad, vamos a ver los otros frutales que os comento, porque ya te digo, hay claras diferencias y yo creo que tiene que ver por eso, por la sombra, que al final les disminuye un montón la temperatura. Mirad, los ciruelos estos les da igual, esto le puede dar sombra, no le puede dar sombra, el ciruelo es una maravilla y fijaos qué desarrollo más bueno tiene, y eso que este sí está a pleno sol. Pero luego hay árboles más delicaditos, como por ejemplo los cerezos, ¿no? Y aquí sí que se ven claramente diferencias entre los que están sombreados y los que no están sombreados. Por eso he creado esa estructura de moreras y de árboles altos en ese bosque de alimentos. Bueno, y una jacaranda que ya os dije que compró mi padre en Wallapop, que ya le hemos metido al suelo a continuación de esas moreras, para estos árboles más delicados como los cerezos o sobre todo los cítricos, que esos son altamente delicados, pues generarle este sombreo y bajar muchísimo la temperatura durante el verano. Porque fijaos, ¿cuáles son los cerezos que están yendo completamente bien? Pues fijaos este que está metido aquí entre esta estructura de parra, además tiene el sombreo del nogal pecano, tiene también el sombreo del membrillo, pues es el cerezo que está mejor, el que no se ha puesto pues un poco marchito durante el verano. Pero sin embargo, si nos vamos a este que está aquí, en todo el medio, pues fijaos cómo está el pobrecillo. Esto le ha empezado a pasar sobre todo desde que tenemos estas altas temperaturas, y ya te digo, a pesar de que lo riegues, pues cuando te tienes que comer ese sol desde que sale hasta que anochece, pues estás bastante mal. Incluso este, por ejemplo, que sí que tiene cierto sombreo de 2-3 horas más con este granado, que por cierto, fijaos qué floración maravillosa tiene. Este año vamos a tener bastantes granadas, pues fijaos cómo está mucho mejor. Y es que incluso ahora que lo pienso, en parcelas de otros vecinos donde he estado, que tienen unos cerezos bastante desarrollados, pues por ejemplo uno está muy cerquita de una encina, están todos cubiertos con esa sombra, no reciben un sol directo, y esta, pues ya te digo, yo creo que va a ser la mejor estrategia para poder poner todo este tipo de frutales aquí en la parcela, porque a pleno sol yo creo que incluso algunos de esos cerezos van a morir durante esta temporada. Así que muy importante este tema de las sinergias y todo este tipo de cosas cuando plantas estas cosas, ¿no? Tenerlo en cuenta, qué árboles son más delicados y cuáles pueden resistir las temperaturas de tu zona. Por cierto, no sé si os acordáis del vídeo que hice aparte de estos diarios de campo, de que tengo todo esto colonizado de poleo, de a ver si el año que viene le pongo algún remedio, y ya ha florecido. Es increíble lo que huele a poleo por esta zona. Si alguien necesita infusiones, que me lo diga, porque además a mí estas cosas no me gustan demasiado. Y ya pues este año voy tarde, ¿no? Porque al final lo que estuve comentando con la gente que me escribió en el vídeo es que para eliminar todo esto lo que hay que hacer es desbrozarlo antes de que haga la floración y tire la semilla al suelo. También es que esto no es que me moleste, ¿vale? Pero es síntoma de un suelo pobre, así que lo suyo sería intentar mejorar este suelo, meter algunas plantas pues que ayuden a que esté bien, ¿no? Porque al final es una parte del cultivo que tenemos un poco abandonada, excepto las zonas donde están los frutales, que sí que las vamos a abonar, le metemos humus de lombriz y todo, pero fijaos esta parte, es que parece cemento. Así que para este año ya no, porque vamos tarde, pero el año que viene voy a intentar eliminar un poco de este poleo, pero ya te digo, no por el hecho de eliminar el poleo, sino intentar mejorar este suelo de alguna forma, también sí que pues eliminando un poco de ese poleo, desbrozándolo y tal antes de que florezca, para que aquí haya diversidad, para que haya plantas distintas, ¿no? Yo que sé, seguramente también los frutales, por mucho que los abonemos alrededor, si mejoras una gran zona alrededor de ellos, pues también se desarrollarán mejor y acabarán dando más y mejor fruta, que es lo que queremos finalmente. Bueno, vamos a volver con los ajos, que no me quiero enrollar, que aquí ya hace mucho calor a pesar de que son las 10 de la mañana. Y como casi todo en la vida, esto de dejar amarronar más los ajos, digamos que estén más maduritos al sacarlo del suelo, yo diría que es el año que más he esperado para sacarlos, tiene su lado bueno y su lado malo, y es que si bien seguramente esto haya desarrollado un calibre superior, además hemos sacado esas escapos florales, esos tallos de los ajos también para comer, pues hay un contra, y es que ha sido el año que más difícil me ha sido sacar los ajos de la tierra. Ya me estuvisteis viendo sufrir aquí un poco en el capítulo anterior de los diarios de campo, pero me visteis sacar la parte esta donde os digo que se habían desarrollado menos, pero esa parte final donde prácticamente el tallo del ajo estaba seco, claro, casi todos al sacarlo directamente se me partían, y el suelo básicamente era cemento, porque también os he comentado que es una zona más seca. He echado aquí unas cuantas horas, me ha costado sacarlos, ya te digo,
todo, mucho más que otros años, pero bueno, el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Al final, si quieres ajos grandes, pues hay que esperar esta madurez y hay que cavar un poquito más. Por cierto, os voy a enseñar también, por último, ya cerrando el tema de los ajos, ahora vamos a pasar a tratar otro tema, de estos que me gustan a mí, en este podcast personal que considero los diarios de campo, y es que también un punto malo de dejarlo madurar tanto, es que hay algunos, a ver si encuentro alguno por aquí, veis, por ejemplo, este de aquí, que si bien es un ajo que tiene buen tamaño, si le cortamos el tallo, podemos ver por aquí que el ajo incluso está empezando a abrirse, ¿sabes? Los dientes no están del todo pegados entre ellos y deja aquí pues como una especie de abertura superior. Y yo me imagino que eso también puede que influya en la conservación. Quizás duren menos conservados, no lo sé, pero también es que es normal, ¿no? Si tú cultivas aquí, ¿qué habrá aquí? 300, 400 ajos, pues claro, la maduración de todos no va a ser uniforme. Algunos madurarán antes, otros después, así que yo creo que es una cosa pues con la que hay que convivir, ¿no? Pero yo creo que vamos a seguir siempre esta estrategia de intentar sacarlos un poquito después y guiarnos más bien por el amarronamiento que ya te digo, por ese espigamiento que hacen. Por cierto, es que fijaos qué calibre de ajos tenemos ahí en la parte final del cultivo, mucho más grandes que en la parte de delante. Este ya perfectamente podría ser un ajo que hubieras comprado en tienda, ¿eh? Así que como cada año, muy contento con mis ajitos. Además ya os dije que estoy viciado a hacerme pan de ajo casero y están entrando más en mi dieta, así que fenomenal poder sacar un producto tan nutritivo con tantas propiedades aquí de la propia tierra. Además no he mirado los precios del ajo, hace un montón de años que no tenemos que comprarlo, pero imagino que será como todo lo demás, ¿no? Que está subiendo tremendamente. Y aprovecho que rozamos de perfil un poco el tema económico con esto de la subida de precios para deciros que me he creado un canal distinto de reacciones al que tenía habitualmente, que imagino que muchos de vosotros estaréis al tanto de él. Os estará apareciendo por aquí abajo. Me gustaría, por favor, que os suscribierais al canal, aunque no os interese demasiado el tema, pero necesito llegar a los 1000 suscriptores para poder monetizarlo, porque de momento es trabajar por amor al arte. Hasta que no llegas a las 4000 horas de vídeo, que eso lo consigo fácil, en una semana lo tengo, pero hasta que no llegas hasta los 1000 suscriptores, por YouTube no te empieza a pagar por ello, ¿no? En ese vídeo estoy haciendo un poco de honor a la primera parte de mi nombre, la parte de stocks, y es que muchos me pedís que hable de economía, de inversión por aquí, y aquí pues prefiero dejarlo sinceramente para el mundo del campo, aunque días como hoy toquemos de refilón algunos temas económicos, pero en ese canal, pues para los que echéis de menos estas conversaciones económicas, estoy viendo vídeos sobre todo relacionado con dinero, economía, empresa y todo ese tipo de cosas, así que pasaros por allí, suscribiros y yo creo que os puede ser interesante, ¿no? Y todo esto venía a decir que como estoy viendo tanto ese tipo de temas, ayer estuve viendo un vídeo de un podcast que yo ya había escuchado de Pablo Gil, un economista con Jordi Wild, podcast tremendamente recomendado, me parece un podcast tanto para la gente que sepa un poco más de economía como menos, que te explica muchísimas cosas. Era un vídeo sobre la deuda estatal, ¿no? Ya sabréis que los estados, pues digamos que nos vamos financiando la vida con una deuda enorme. Yo creo que España debe rondar el 120 o 130% de deuda sobre el PIB, y no os creáis que es por ser España, ¿eh? Estados Unidos anda también por el 130, y al final no deja de ser pues una especie de patada de adelante, igual que la persona pues que cobra un sueldo muy bajo y se compra un coche de 70.000 euros cuyas cuotas le van a agobiar, pero dice, bueno, ya en un futuro lo pagaré. Pues básicamente los estados hacen lo mismo. Pero en ese tema también se hablaba, ¿no?, de un poco de lo que es la economía, de qué es esa emisión de deuda pública, de cómo funcionan los bancos centrales, y al final, pues en el plano más filosófico de todo este tema te pones a pensar y dices, es que al final estas inyecciones de liquidez que hacen los bancos centrales, esta deuda de los estados, este jueguecito que nos hemos inventado los humanos también con la bolsa de valores, qué valor le atribuimos a las acciones, esto de, por ejemplo, que tú pidas una hipoteca al banco y mediante unos criterios de confianza en el cliente, valorando tu situación económica, te den un dinero que realmente se ha generado de la nada, pues no es más que un constructo para manejarnos en una sociedad civilizada, ¿no? Porque piénsalo, al final el crecimiento de la economía, el crecimiento personal se basa mucho pues en este tipo de préstamos, ¿no? Pero hay incluso economistas que, no sé, no me parece un tema serio plantear esto, porque creo que se generaría un caos mundial bestial, ¿no? Que dicen que la deuda no importa, que al final, como es un constructo imaginario que nos hemos dado, ¿qué pasaría si esa deuda de los países se vaciara, se quedara a cero? Y en cierto sentido, pues hay algo de razón en ese comentario, ¿no? En el sentido de que, ya te digo, es un constructo social que nos hemos dado. El mundo puede seguir funcionando perfectamente sin esos papelitos imaginarios que
al final son los que rigen esta vida económica que llevamos. Pero ¿qué pasa? Que la economía se basa en la confianza. Tú imagínate que España no pagara sus deudas, nadie volvería a financiarle. Imagínate que los clientes de un banco de un día para otro dijeran, pues yo no voy a pagar mi hipoteca y voy a seguir manteniendo mi activo, o yo voy a seguir conduciendo este coche para el que pedí un crédito, pero no quiero pagar los intereses. Pues al final este constructo, este mundo imaginario económico que nos hemos creado los estados y los seres humanos, se vería privado de esa confianza que asume que si tú compras un bono estadounidense te va a pagar determinados intereses, ¿no? Entonces yo creo que cundiría el caos, pero cundiría el caos realmente no porque todo eso fuera necesario, sino porque es lo que llevamos haciendo toda la vida, es lo que ha regido que la sociedad pues haya podido evolucionar económicamente. Y creo que el problema quizás haya sido meternos en este constructo, ¿no? Porque si volviéramos muchos años atrás, antes de que se creara, pero muchísimos años atrás, porque todas estas cosas llevan un montón de años, antes de que se inventara la bolsa de valores, antes de que los bancos empezaran a poder, digamos, generar dinero de la nada con la reserva fraccionaria, porque los bancos básicamente antiguamente eran una caja de seguridad, ¿no? Los clientes dejaban su dinero, disponían ellos del 100% y el cliente los podía retirar cuando quisiera. Ahora básicamente con la reserva fraccionaria quizás tienen que tener solo un 10% de los depósitos ahí, y si todos fuéramos a retirar nuestro dinero sería imposible, se generaría algo como el corralito en Argentina, ¿no? Porque básicamente no tienen ese dinero. Pero si antes de que se inventara todo eso el ser humano hubiera decidido hacer todo este mundo económico de otra forma, seguramente no habríamos llegado a los estados de desarrollo a los que hemos llegado actualmente. Al final las empresas piden enormes créditos para innovar y sacar nuevos productos para nuestros usuarios. Los estados también se endeudan para tener unos servicios públicos, para dar determinados niveles de calidad de vida, o por ejemplo para financiar investigaciones que luego usamos todos. Pero ¿qué pasa si la sociedad hubiera decidido organizarse de otra forma? Una protosociedad donde todo eso no existiera, donde simplemente hubiera pues unas especies de contratos individuales, ¿no? Entre pueblos, entre tribus, por ejemplo, con el trueque de yo te dejo 10 kilos de ajos, que a mí se me dan muy bien, y tú me das unos cuantos kilos de tomate a cambio. ¿Creéis que el mundo funcionaría mejor? Ya te digo, yo creo que jamás habríamos llegado a las cotas de desarrollo que hemos llegado actualmente, pero quizás sería un mundo más puro, ¿no? Un mundo donde toda esa ficción y ese imaginario no existiría, solo la palabra de la gente. ¿Qué pasaría también? Que creo que habría muchísima más violencia, ya que ahora asumimos que si tú pides un crédito, que si un Estado e incluso le compras un bono y le concedes un dinero, pues lo tienes que devolver, te tiene que pagar los intereses, quiero o no. Pero en ese mundo al final de acción individual, mucha gente decidiría no saldar sus deudas, mucha gente decidiría quedarse con el dinero que le ha dejado otro. Entonces creo que sería un mundo donde reinaría la violencia, el caos económico y donde habría mucho menor crecimiento. Y creo que esa debió ser una de las razones por las que empezamos a crear todas estas ficciones económicas, ¿no? Para disminuir esos niveles de violencia, para que hubiera determinados contratos económicos que todo el mundo pues sabe que tiene que saldar bajo pena de represión del Estado, meterte en la cárcel o ponerte multas y cosas así, ¿no? Pero claro, ahora, después de tantos años de esta civilización económica, si todo eso volviera atrás, si decidiéramos que todo eso no sirve, que las deudas no tienen que ser pagadas, yo creo que lo que pasaría en el mundo sería brutal. Ese sí que sería el verdadero colapso del que habla mucha gente, y donde lo que volvería a tener valor, porque claro, ya las moneditas, los dólares, todas las cosas, los euros, no valdrían para absolutamente nada. Lo que volvería a tener valor es esto, la comida, los recursos más básicos, y también tener la capacidad para defenderlos, los conocimientos para cultivar un terreno. Todo, digamos, volvería un poco a sus orígenes, ¿no? A la protección de los recursos de una comunidad, a intentar pues sacar simplemente a los que tienes a tu alrededor adelante y que los de más lejos no te importen absolutamente nada, menos por algún comercio esporádico que sería con ellos. Bueno, y después de esta chapa que os he metido, que se me ocurrió ayer por la noche, después de haber estado viendo esos vídeos económicos, me voy a quedar haciendo yo aquí todo este trabajito de ajos, y ya te digo, cada cierto tiempo luego iremos a ver los frutales, a cambiar la manguerita y todo eso. Y además quiero aprovechar la mañana, y es que en el huerto pues parece que has acabado, pero nunca se para.
maravilla. Y me quedan hacer los últimos trabajitos que tenemos que hacer para dejarlo ya todo finalmente montado, ya que todo tire para adelante y simplemente ir a recoger la producción. Y además pues enseñaré novedades, ¿no? Porque el huerto va avanzando muy rápido, van pasando cosas entre cada diario de campo y hay un par de cositas que quiero enseñaros por allí y ya te digo, hacer también algunas tareitas que quedan pendientes. Por cierto, mirad, en este se ve más claramente lo que os decía de que algunos pues digamos que incluso han madurado demasiado, ¿no? Si bien el tamaño del ajo es una maravilla, podéis ver que este ya no tiene ni tallo, los ajos están un poquito más abiertos, así que no sé cómo se conservarán. De todas formas, como vamos a empezar a consumir ajos desde ahora, cuando nos acabemos los que piqué con la azada, que no han sido tantos, porque al final te pones a hacerlo y vas cogiendo truquillo y al final pues acabas dándole menos golpetazos, tengo 8 o 9 simplemente, pues estos serán los primeros que consumamos, pero a nivel de tamaño de ajo, ojito, ojito aquí el ajo. Y por cierto, como habéis estado viendo, este ha sido el año de los riegos por goteo. Sinceramente me parece una maravilla, mucho más eficiente que este tipo de riego por inundación. Además no pierdes el tiempo de ir arbolito a arbolito. Y he estado pensando, ¿creéis que un riego por goteo con toda la superficie que tengo aquí llegaría a la presión para regar todos los árboles? Porque creo que podría estar bien montarlo, ¿no? Hacerle un circulito a cada árbol, luego tirar manguera de goteo, otro circulito a cada árbol y tal. Ya no para este año, pero de cara al año que viene pues podría ser bastante interesante, pero ya te digo, si es en el olivar ese, que las líneas son rectas, yo diría que hay menos árboles y tal, y vamos un poco complicados con la presión, en esta zona de aquí no sé si se podría hacer. Siempre nos quedaría la opción pues de conectar una bomba a, por ejemplo, esa piscina de ahí, que ahora mismo no tiene ningún tipo de bomba, como lo hago, por ejemplo, en la zona del huerto, y acumular el agua que nos viene y luego bombearla nosotros. El problema que os he dicho siempre, pues bueno, te tienes que gastar el dinero de la bomba y la electricidad para moverla, pero sería una forma más eficiente de hacerlo, ¿no? Me lo plantearé y lo hablaré con mi padre. Quizás el año que viene sea la hora de montar un riego por goteo para todo esto, porque además estos árboles que sufren por el sol, pues al final también si les dieras un riego constante, gotita a gotita, una humedad constante y no estos encharcamientos y luego se queda, pues seguramente también sería más eficiente. Bueno, ya estamos por aquí en la habitación de almacenaje, un poquito bajo mínimos, es normal, es ahora en verano cuando se empieza a rellenar, cuando meteremos aquí todas las cebollas cuando salgan, todas las patatas también, y ahora lo que van a entrar son estos ajos. Por cierto, tengo aquí las patatas que me sobraron, que ya pues empezaron a tirar brotes y tal, nada, un par de kilitos, muy bien ajustado el número de patatas que sacamos, pero fijaos, es gracioso los brotes que llega a desarrollar una patata. Fíjate qué maravilla, sin ningún tipo de sustrato, aquí a oscuras, sin ningún tipo de luz, simplemente un poco de ventilación, y fijaos qué proceso tan guapo hace la patata. Estas ahora las meteré en una bolsa, las tiraré todas. Tengo por aquí también una cuanta de estas cebollitas de invierno de un tamaño bastante pequeño, pero bueno, que nos llegarán hasta que salgan las cebollas de verano, hasta que las podamos ir arrancando. Así que aquí, como buscamos autosuficiencia y no tener una producción bestial de algún producto, pues bastante contento por poder consumir estas cosas durante todo el año y no tener que comprarlas. Luego aquí atrás tengo mi arsenal de botes preparado, es una barbaridad, estoy guardando todos, pues de mermeladas que a veces me compro de otros sabores, por variar un poquito de las mías, todo lo que ha sobrado del tomate frito, lo que he ido guardando, también de algunos garbanzos que como, tengo aquí cientos de botes, y esto viene muy bien para luego hacer los baños María, y en esos cajones que básicamente siguen llenos de la mermelada que hice el año pasado, por lo tanto este año tendré que hacer menos. Por cierto, ya dije en el otro capítulo que le tengo que buscar otro sitio para las cebollas, esta casa tiene más habitaciones, así que no habrá problema, ya que emiten una sustancia que hacen que las patatas pues broten antes, ¿no? Y bueno, no me enrollo, voy a colocar todo esto, primero voy a limpiarlo un poquito, vamos a retirar todas estas, bueno, lo que fueron patatas, más bien, ¿no? Y esto ya sabéis que todo se aprovecha, aquí no se tira nada, y si bien ya no valen para consumo humano, tampoco vimos que por la cantidad de solanina, sobre todo aquí en crudo, es bueno echárselo a los animales.
Así que, ¿qué haces cuando no quieres tirar algo, pero ya no se lo puedes echar a los animales ni lo puedes comer tú? Pues efectivamente irán todas al compost y ahí, pues a pesar de no ser una gran cantidad, pues harán esa última función. Es lo bonito también de la vida de campo, la autosuficiencia y la naturaleza, ¿no? Que todo tiene su ciclo y absolutamente todo se aprovecha. Desde estas patatas brotadas a la mierda de los animales, a los restos de los desbroces, es una cosa maravillosa. Bueno, pues ya tenemos por aquí la cosechita de ajos colocada, todos separados unos de otros para que haya bien de aireación. Ahora dejaré la ventana un poquito abierta, eso sí, la persiana bajada, que quede todo esto oscuro. Apago la luz, la puerta también se queda un poquito abierta para que haya aire por todo aquí. ¿Cuánto creéis que hay aquí? Yo he estado calculando hacia ojo y diría que unos 15 kilos, una cosa así más o menos, que vamos, para todo el año, ajos que tampoco es un producto que comas kilos todas las semanas, pues yo creo que vamos a tener incluso de sobra. Por cierto, mirad aquí la jacaranda, creo que ya te digo, os la enseñé en el capítulo de los diarios de campo anterior, pero bueno, como ya ni me acuerdo, pues eso, le salió la oportunidad a mi padre de este árbol, que además me habéis recomendado en los comentarios, así que por eso agradezco también teneros por aquí. Y pues hemos decidido meterlo directamente a tierra. Ya os dije que no quería plantar más hasta que llegara el otoño por las altas temperaturas, pero bueno, como ya lo teníamos, lo he metido por aquí. Y esta es la continuación de todos estos árboles altos. Por cierto, se ha estado desbrozando todo esto mi padre y fijaos qué bonito queda, ya esto va pareciendo pues un cultivo, ¿no? Que teníamos mucha hierba por aquí. La continuación de esta estructura de moreras, ¿no? Imaginaos cuando las copas de todos estos árboles altos estén crecidas, aportando esta línea intermedia un gran sombreo. Y esto está relacionado con lo que os he dicho antes, ¿no? En esta zona de aquí, en esta zona sombreada, pues seguramente metamos cerezos, metamos esos cítricos y tal, y le libremos un poco, pues además de las horas centrales del sol, que son las más perjudiciales. Y mira, pasaba por aquí y os quería comentar una cosa, y relacionado con esto de los sombreos, de los árboles frutales, creo que estas frambuesas que hicimos aquí, otra vez esta línea, no están produciendo bien por el hecho de que reciben demasiado sol. Es una planta que tengo pensado meter en el bosque de alimentos, pero ya te digo, sombreada por otros árboles. Pero he visto que esta, precisamente la que está caída y se está sombreando a sí misma, sí que tiene por aquí unas frambuesitas. Es un puñadito, así que me las voy a comer aquí delante de vosotros, pero fijaos, incluso aquí se ve cómo necesitan este sombreo, ¿no? Y es la misma propia planta que tenía pensado en tutorarla, pero yo creo que la voy a dejar así para que se siga sombreando, la que empieza a dar estas frambuesas. Mira qué rica frambuesa, a ver. ¡Oh, qué maravilla! Está maravillosa. Así que ya te digo, también cuando esta línea de árboles que tiene aquí delante crezca un poquito más, también la sombrearán. Y como es una planta pues que al final vuelve a rebrotar bien todos los años y eso, pues nada, de momento los veranos les echaremos bastante agua para conservarlas por aquí. Les tengo que quitar ya dentro de poco otra vez la mala hierba y ya esos años que estén más sombreadas, pues espero que nos den más producción. Mirad, es que trae bastantes más, fijaos todas las frambuesas que tiene por ahí colgando, así que bueno, a ver si van madurando. Uy, esta se me había escapado, mira qué buena frambuesa tenemos por aquí. Antes de que me la roben los pájaros, me la como yo. Porque luego, si nos vamos a estas, es que no tienen ni una, tío, no tienen ni una frambuesa. Vamos a revisar así un poquito la línea, a ver, nada, nada, nada. Lo que sí van bien son las calabazas, fijaos, esta es calabaza gigante, tiene un desarrollo vegetativo, por lo que me estoy dando cuenta, menos vigoroso que las calabazas normales, pero ya está empezando a trepar por la valla. Y fijaos estas de aquí, ya te digo, esto me lo tengo que quitar un poco de mala hierba, pero fijaos qué altura está alcanzando ya en la valla, ¿no? Y es increíble lo que crecen las calabazas. Os juro que ayer metí esta rama por aquí para entutorarla, guiarla para donde quiera de la valla, y todo esto ha crecido, pues ya te digo, en 1 o 2 días. Vamos a meterla para este lado para que se vaya ella enganchando aquí con sus estructuras, y esta, pues ya te digo, esta la guiaré para allá y esa para allá, pero fijaos qué bonito va a quedar este setito aquí. Ah, por cierto, mira, pues esta sí que tiene más frambuesas, mira cómo viene esta de cargada, tío. Puede ser que como metí 2 variedades de frambuesas haya una que se esté desarrollando mejor a pleno sol. Bueno, estas les quedan bastante para madurar, pero ya te digo, esto cuando crezca este melocotonero, cuando crezca más este membrillo, pues aportarán una sombra que
que creo que le va a venir bastante bien al cultivo. Fíjate, esta también tiene, ¿eh? Pues lo mismo tenemos sorpresita de frambuesas y sí que tenemos más cosecha de la que esperaba. Y vamos con el segundo trabajito de la mañana, y es que ya visteis que estuve plantando las cebollas. Lo que es en el caballón sí que llevan malla antihierba, pero luego voy a extender todo esto por los surcos. En realidad este tipo de coberturas lo bueno es hacerlas el primer día, porque desde el primer día, aunque no lo parezca, empiezan a germinar semillas en el terreno, y por mucho que yo ahora ponga paja, al final entre las briznas de paja acaban recibiendo un poquito de sol y salen. Pero bueno, aunque no se haya hecho el primer día, porque he priorizado los riegos en esas cebollas plantadas a 35 grados, ahora os hablaré un poquito de eso mientras echemos toda esta cobertura, pues sí que nos va a evitar muchísima mala hierba. Tendremos que dar una vueltecita por el cultivo dentro de unos 15 días o así, quitando un poco de esta que ya ha germinado, pero luego la siguiente tanda de hierba que fuera a germinar, pues esa ya nos la ahorramos. Por cierto, seguramente con esta cobertura que tenga que hacer hoy, que también cubriré los edamames y esos rabanitos que estuve plantando, dejaremos esto pues prácticamente vacío de paja, ¿no? Pero bueno, hay mucha hierba por la parcela, seguiremos acumulando. Esto durante el invierno se tiene que quedar completamente lleno para futuras coberturas y sobre todo también para limpiar los gallineros. Y lo bueno, como veis, que a diferencia de otras ocasiones, al ser verano, los perros están prefiriendo dormir incluso en exterior o aquí tumbados en el suelo. Esto simplemente lo usan de cama durante los inviernos, que otras veces me habéis visto que tengo que rascar el suelo y todo, y esta vez lo han respetado, lo tenemos todo bien aquí amontonadito, así que nos lo llevamos al huerto y a evitar que salgan mala hierba, que ya sabéis que es una cosa, un trabajo que desde que descubrí la malla antihierba y todo esto no estoy dispuesto a volver a hacer. También es curioso pensar, ¿no? Es un poco como lo de los ajos, no he querido dar ese mismo discurso porque es un tema que he tratado ya en numerosas ocasiones, pero la de tiempo que hemos pasado desbrozando, que bueno, es una actividad que hay que hacer, pero luego dejando secar todo esto, recogiéndolo, cárgalo en la carretilla, tráelo incluso desde distancias lejanas hasta aquí, al final son muchísimas horas de trabajo para conseguir este tipo de materiales, ¿no? Al igual que los ajos, he calculado más o menos que hay 15 kilos de ajos. ¿A cuánto está el kilo de ajos? ¿A 3 euros como mucho? Al final son 45 euros, pero las horas de trabajo del sembrado, luego el cuidado, todo el tiempo que he sacado, que he gastado recogiéndolos, esta mañana metiéndolos a casa, cortando los tallos y tal, si le miras el valor económico realmente no merece la pena, pero ¿sabéis lo feliz que me siento yo ahora sabiendo que me voy a poder hacer todo ese pan de ajo durante todo el año, que mis padres van a poder comer esos ajos gracias al trabajo y el esfuerzo realizado? Además, como siempre, una cosa que has producido tú mismo, más saludable, que sabes exactamente lo que lleva, y esto, aunque sea un poco pues menos vistoso, ¿no?, que sacar producción de ajos, pues también me hace mucha ilusión poder usar mi propia paja, ser más autosuficiente y no tener que comprar alpacas de paja para tener que hacer todo esto. Realmente esto de acumular paja lo empecé a hacer hace unos años, que recordaréis que hubo una sequía muy grande en España, subieron un montón los precios del aceite de oliva y un montón de alimentos, precios que han bajado un poco, pero bueno, siempre se quedan un poquito por encima, y llegaron a ser momentos donde era incluso difícil encontrar este tipo de alpacas de paja, o si las encontrabas te llegaban a cobrar 70 eurazos, tío, 70 eurazos por algo que en otros años donde se da mejor pues vale entre 10 y 20 euros, ¿no? Entonces vi que esto había que hacerlo y que merecía realmente la pena. Llevamos 2 años con muchísimas precipitaciones durante el invierno, hay muchísimo pasto en el suelo, el precio ha bajado una barbaridad, pero ya que he adquirido esta bonita costumbre de también llevar esta autosuficiencia a las coberturas tanto de los gallineros como del huerto, pues sinceramente voy a seguir haciéndolo. Cuando volvamos a desbrozar toda esta parcela de aquí, guardaremos toda la paja, y cuando vea que ya tengo todo esto bien lleno, los siguientes recortes de paja también los guardaré, pero en esta ocasión para hacer compost, que es otra de las patas bonitas, ¿no? Este aprovechamiento de recursos, como esas patatas que habéis visto con todos los brotes que ya he llevado a la compostadora. Y bueno, vamos a empajar todo eso, que ya te digo, no quiero que germine ni una mala hierba más. Pero antes de ponerme a trabajar con la paja, vamos a dar una vueltecita por el huerto, porque esto evoluciona muy rápido. Además, yo algunos trabajos los hago pues fuera de mi periodo de grabación de diario de campo, así que vamos a hacer una pequeña actualización. En el capítulo anterior ya os comenté el cambio que ha dado este huerto de no laboreo, y fijaos, incluso llegamos a tener ya aquí los primeros calabacines cuando yo había dado esto pues como un terreno perdido, ¿no? Además, las remolachas que metimos están agarrando perfectamente con esta estrategia
estrategia de riego casi continuo por goteo, las tenemos por ahí. Y las lechuguitas que metí, estas maravillas de verano, a falta de comernos las que quedan, pues como podéis ver por aquí, también se están desarrollando perfectamente y han, pues después de este trasplante yo diría que han agarrado, pero prácticamente todas. Fíjate, esta ya qué cogollito está haciendo ahí, qué velocidad de crecimiento. Mirad también ya cómo se van expandiendo esos melones y esas sandías, plantas rastreras que van colonizando todo el espacio. Las voy a guiar entre ellas, por ahí, ¿vale? Que se sombreen unas a otras, porque luego cuando desarrollen el fruto, pues van a quedar bien tapaditas. Por cierto, primer año que no voy a podar ni melones ni sandías, he estado buscando información en internet y si bien el tamaño de los frutos puede que sea pues un poco más pequeño, vamos a probar este año a ver qué tal se dan así sin las podas. Aquí parece que, ya digo, el trabajo se acaba con lo que vamos a hacer hoy, pero estos son judías verdes y seguramente pues les tenga que hacer también un entutorado así de un tamaño más bajito que por ejemplo el de las tomateras o el de los pepinos, pero seguramente también habrá que guiarlas un poquito. Aquí tenemos por ejemplo esta calabaza que ya veis que la estoy desplazando hacia esa zona de la valla, pues imitando a sus hermanas, ¿no? En un futuro tendremos pues por lo menos estos 4 cuadrados de la valla completamente colonizados por calabazas. Y una cosa que este año va estupendamente, que parece que me voy a resarcir respecto a la mala temporada que tuve el año pasado, son las tomateras. Fijaos qué crecimiento más vigoroso tienen, incluso en algunas de ellas, bueno, la mayoría tienen una floración estupenda, pero en algunas de ellas ya incluso están empezando a ver ahí los primeros tomatitos. Mira, ahí tenemos tomatitos, aquí también tenemos unos cuantos tomatitos, así que muy contento. Y un trabajo que les estuve haciendo, ya visteis que utilizamos este entutorado vertical, como podéis ver también se han recibido una poda muy ligera, le estuve quitando unos primeros chupones, pero las he dejado también un poco a salvajadas, que tiene su contra, que quizás salen los tomates un poquito más pequeños, pero también me gusta que a pesar de ser un cultivo que le gusta mucho el sol, que haya cierto sombreo, ¿no? Están ocupando mucho espacio del terreno y yo creo que se darán bien, pero como tienen crecimientos tan vigorosos, aparte de ese entutorado, he tirado estas líneas con cuerda de pita que lo que hacen es pegarlas así a la valla y que no se caigan demasiado, sobre todo muy importante en estas líneas interiores que se me estaban asalvajando ya mucho, y al hacer esto pues he dejado ahí un buen pasillito para poder recoger todos los tomates. Fijaos qué floración lleva ya por aquí, esto pues ya te digo, petado de flores, y algunas de ellas pues como os he comentado, sobre todo las variedades más pequeñitas, pues fijaos, ahí tenemos ya los primeros tomatitos que bueno, esto va a su ritmo, tardarán un tiempo en madurar, pero bueno, ya van asomando por ahí. También los pepinos van muy bien, es una planta muy agradecida, están petados de flores, ya por ahí podéis ver. Además estos son frutos que se desarrollan muy rápido y pasan de ser flor a un pepino comestible básicamente en 15 días, una cosa así, pero incluso ya tenemos aquí los primeros ya creciendo y yo creo que dentro de una semana ya empezaremos a recoger algo de producción. Otra cosa que me he dedicado a hacer fuera de la cámara es entutorar estos pimientos, la mayoría todavía no lo necesitaban, pero bueno, los tenemos aquí ya preparados para cuando las plantas tengan ya el fruto y aumenten pues el peso que tienen, que otros años ni siquiera lo hacía, pero últimamente me están saliendo pimientos muy vigorosos y al crecer las plantas más alto pues necesitan estos tutores. Tutores por supuesto reciclados, son los que usé el año pasado, e incluso el hilo agrícola este que he usado para entutorarlos pues es el mismo, el reciclado. Este año haré lo mismo, una vez que acabe el cultivo guardo esto, guardo el palito y los tenemos para el año que viene. Y fijaos cómo vienen aquí las flores, ya están echando por ahí la flor. El pimiento es una planta de crecimiento vegetativo bastante lento, es la que más tarda en germinar en el semillero. Una vez que la llevas al huerto, pues fijaos, ver las tomateras creciendo una barbaridad, mientras estos parece que tardan en desarrollarse, pero una vez que empiezan a producir, pues ya te digo, de las que mejor se me dan en el huerto, una producción constante. Además alargan su temporada incluso hasta septiembre, octubre, cuando bajan las temperaturas, cuando otros cultivos no están produciendo. Maravillosos pimientos. Y mirad lo que se ha inventado mi padre. Supongo que habréis visto las típicas sandías que las hacen de forma cuadrada, que básicamente es poniéndoles un recipiente para que las aprisionen cuando crezcan, y le dio por hacer lo mismo. Y es que fijaos, hemos metido unos calabacines aquí en unas cajas rectangulares para ver lo que pasa, ¿no? Ayer subí una foto a Twitter de este proceso y me dijeron que esto lo que tendría que hacer es agujerearlo para que respirara, porque se está produciendo aquí mucha humedad y pueden llegar a pudrirse, aunque de momento lo veo perfectamente. Bueno, no discusión, pero lo que le he dicho a mi padre es que yo veo esta caja como muy blandita y al final esto cuando crece tiene una fuerza brutal, así que yo creo que incluso va a deformar la caja y no se va a hacer pues un producto completamente rectangular. De todas formas, si os dais cuenta, por aquí la caja sí que está un poquito abierta donde se une con la planta y ya tiene algo ahí de respiración, pero bueno, si veo que puede estar guapo, lo mismo pruebo
pruebo, si se abomba la caja, poner una caja más rígida, porque estaría guapo sacar un calabacín cuadrado. No vale para nada, es lo mismo, es simplemente por probar cosas, ¿no? Y si veo que se pudren, pues ya te digo, les hago unos agujeritos por ahí y ya está. Por cierto, tengo que decir que este año yo creo que la polinización de los calabacines está siendo mejor que nunca. Y yo creo que esto se debe a estos tajetes, estos girasoles mini, todas estas flores que hemos metido por el huerto y que otros años no teníamos, que están atrayendo a más polinizadores. Si bien nunca he tenido demasiados problemas de polinización, algunos calabacines no cuajaban, ya sabéis que las flores hembra tienen que ser polinizadas por las flores macho, tiene que haber ahí una transferencia de polen, que si no lo hacen los insectos, incluso hay gente que lo hace a mano. Este año no he visto absolutamente ningún calabacín que se echa a perder por falta de polinización, que normalmente pues sale un poquito el fruto, pero luego amarillea y se echa a perder. Así que yo creo que esto de las flores les está haciendo un bien inmenso y está trayendo aquí más polinizadores, porque lo de este año con el calabacín es espectacular. Fíjate, tío, si es que está a reventar de calabacín, tanto las verdes, las amarillos, esos. Puede que el color naranja este del calabacín, bueno, amarillo, también esté atrayendo más polinizadores, o serán estos tajetes, que por cierto, los que están sombreados también con estas hojas grandes del calabacín van mucho mejor que los otros del huerto, los que estén atrayendo a tantísimo polinizador. Pero vamos, 6 matas he metido, otros años meto 20 y yo creo que estamos prácticamente igualando la producción. Y ya por último, antes de ponernos a echar toda esa paja para cubrir todo esto, pero como veis aquí ya está germinando un montón de mala hierba, que esta ya te digo va a salir sí o sí, pues fijaos lo que tenemos aquí. Estos son los rabanitos que efectivamente han germinado muy bien. Tenemos un montón en la línea, aunque esto habrá que hacerle un aclareo. Cuanto crezcan un poquito más las plantas los haremos, porque si bien se cultivan muy cerca, unos 5 centímetros unos de otros, si dejas tantísimos como este bloque que hay aquí, vamos, de ahí no te sale absolutamente nada. Y también han germinado por aquí, he conseguido que germinen y ahora hablaremos de este proceso mientras echo la paja, los edamames. Fijaos, aquí tenemos esta especie de judía japonesa plantada a 15 centímetros, en este caso tenemos 2 líneas y parece que están saliendo absolutamente todos bajo 35 grados. Y ahora os cuento pues lo que he hecho para que también, por ejemplo, estas cebollas que el año pasado prácticamente no me agarraron con estas temperaturas, pues yo diría que el 90% de ellas, una cosa así, han agarrado, lo cual considero una muy buena cifra. Una cosa que siempre suelo decir cuando hablo de esto del huerto, o bueno, de los frutales, o de hacer cualquier tipo de trabajo aquí en la parcela, es que no es tan importante no fallar, que es normal tener fallos cuando te enfrentas a este tipo de procesos y más cuando no estás acostumbrados a ellos, sino aprender esos fallos y mejorar el año siguiente. Y como os he comentado, aquí el año pasado, debido a las altas temperaturas que hemos tenido desde bien temprana la primavera, pues el año pasado no conseguía que me agarraran las cebollas, y mira que replanté y aún así no había manera. Así que este año he tenido que cambiar el protocolo de riegos. Yo las cebollas las suelo regar una vez a la semana, o bueno, quizás cada 5 días, una cosa así, y como veis el riego de esta zona todavía se hace por inundación. Un grave problema para esto de la germinación, porque claro, cuando inundas hay un momento donde tienen muchísima humedad, pero luego se pasan muchos días totalmente secas. Y el año pasado vi que esto no se puede hacer al principio del cultivo, porque en esos días que la tierra está seca, las cebollas pues acaban muriendo, es lo que hay, se secan con el sol, son tallos muy débiles y acaban cayendo todas. Así que este año lo que he hecho ha sido, durante la primera semana, regar un día sí, un día no. Ya te digo, esto con un riego por goteo, una cinta exudante, te lo ahorrarías, porque simplemente lo tendrías abierto pues prácticamente de manera constante, al igual que he hecho con esas remolachas y esas lechugas del huerto de no laboreo, pero al ser por inundación ha tenido que ser así, un día sí y un día no. Y es más, el día que no las regaba, lo que hacía es que con la manguera así un poco difuminada le daba un riego superficial por encima, aunque sea para hidratar estos tallos de aquí, y parece que ha funcionado bastante bien. Y lo que no tenía yo todas conmigo es que consiguiéramos hacer germinar también a estas temperaturas tanto esos rabanitos como esos edamames. ¿Y qué he hecho con ellos? Pues también se han llevado ese riego por inundación un día sí y un día no, y sobre todo, incluso con más cantidad de agua que a las propias cebollas, ese día que no los regaba por inundación, he estado un buen rato pues difuminando agua por arriba para mantener esa humedad constante que es tan necesaria en las semillas, y estoy orgulloso de que prácticamente hayan germinado todas las que hemos metido a tierra. Así que ya sabéis, si tenéis que sembrar
siembra directa desde semilla o meter una planta delicada con el calor ya con estas temperaturas, pues no queda otra que sobre todo durante los 3-4 primeros días aportar una humedad constante. Por cierto, y mientras hago esto voy a tratar un tema que me han pedido un par de personas en los comentarios, un tema que al final trato siempre cuando llega el calor a la parcela, que no quería repetir, pero bueno, ya que es un tema que últimamente está como muy en boga, ¿no? Y hay cierta polémica sobre él, pues voy a dar aquí un par de cosas sobre lo que opino de todo esto, ¿no? Y es el tema del sol, crema solar. Hay que echarse crema solar, no hay que echársela, existe esto del callo solar. Esto se está poniendo pues muy de moda, ¿no? Se está hablando mucho, sobre todo por Marcos Llorente, no sé si le conocéis, que es un futbolista pues de estos muy de ponerse las gafas rojas para irse a dormir, para que no le dé la luz, para mejorar no sé qué, tomar el sol absolutamente todos los días. Está muy en contra del uso de cremas solares y tal, mientras que salen muchos dermatólogos a desmentirle diciendo que no existe el callo solar, que la crema solar es totalmente necesaria para evitar cánceres en el futuro. Y bueno, pues yo creo que lo que me conozcáis, pues ya sabréis un poquito mi opinión al respecto sobre esto. Algunos me llamarán tibio, pero como siempre, pues mi opinión se sitúa en un punto medio, ni en una cosa ni la otra. Porque ¿qué pasa aquí? Pues que claro, Marcos Llorente es un deportista de élite, entonces tiene que maximizar su salud al máximo. Además es un tío que es millonario, se puede permitir una vida que la mayoría de personas que tienen un trabajo durante 12 horas al día, pues no se pueden permitir. Entonces él, desde el mes de febrero, cuando ya hay cierto sol, pues se puede permitir salir a su chalet de La Moraleja de varios millones de euros, a su jardincito, a tomar el sol en pelotas y hacer este acostumbramiento progresivo a la piel. Un poco pues sin los millones y sin el chalet a La Moraleja, como lo que hago yo, ¿no? Al final a mí me va dando esa exposición solar desde los primeros meses del año y no llego como la mayoría de personas que tienen otro tipo de vida, de pasar de una vida donde no me da absolutamente nada el sol a torrarme durante 8 horas en la playa. Por cierto, voy a poner un poquito más de paja y os sigo hablando de todo esto. Pero como os iba diciendo, pues la mayoría de la gente no lleva ni la vida de Marcos Llorente ni lleva la vida que llevo yo. La mayoría de la gente pasa todo su año metido en interiores y luego es durante el verano en este país, con este clima tan cálido que tenemos, cuando pasa de no tener absolutamente ninguna exposición solar a pasarse todo el día al sol. Entonces creo que no hay ni que demonizar las cremas solares ni decir que tienes que ponerte crema solar hasta cuando sales 5 minutos de la oficina para ir andando a casa. Creo que tiene que haber un punto medio, ¿no? Creo que esas personas que pasan toda su vida en interiores, que tienen una piel no acostumbrada al sol, que viven pues un poco pálidos durante todo el año, si tienen que ir a la playa, a pesar de que sea una persona yo que no me gusten demasiado los químicos ni todo este tipo de cosas, pues tienen que echarse crema solar porque los beneficios superan a los perjuicios, ¿sabes? Porque si no se van a quemar, tenemos ahí la influencia de los melanomas y tal. Mientras que si eres una persona que vas teniendo esta exposición prolongada, ese acostumbramiento de la piel al sol, ahora trataremos ese tema, pues sí que te puedes permitir pues no echarte crema solar en determinados momentos. De todas formas, también existen cremas solares naturales, ¿eh? Yo, por ejemplo, le compro pues cosas de cosmética, bueno, cosmética, la pasta de dientes, el desodorante, también crema solar, aunque yo ya os digo que no me echo, y otros productos como el jabón y tal, o una amiga de mi madre que hace productos caseros con esencias, extractos de plantas y cosas así. Es un mundo interesante, así que también lo podéis investigar. Así que ya te digo, yo creo que tiene que haber un punto medio en todo esto, ni puedes pasar de hacer una vida completa en interior durante todo el año a pegarte una exposición solar de 8 horas al día sin ningún tipo de protección, ni tienes tampoco que andar echándote crema en cualquier momento del año cuando simplemente te va a dar el sol paseando por la calle mientras vas andando al trabajo, porque el sol también es una maravilla, es una cosa súper necesaria, e incluso en este país que tenemos tantísimo sol hay un montón de gente, pero un montón, un porcentaje muy alto de gente que tiene déficit de vitamina D, que es una vitamina tremendamente importante para el funcionamiento del organismo. Respecto al tema del callo solar, que la ciencia desmiente que exista este acostumbramiento de la piel al sol, pues mira que soy una persona que le gusta sumergirse en los papers científicos y creo que la ciencia, a pesar de que existen ciertas contradicciones, ya que hay muchos estudios pagados por industrias o pagados por determinados intereses y además la base de la ciencia es refutar estudios antiguos con nuevos conocimientos, pues no me gusta ir demasiado en contra de ella. Me parece el consenso que nos hemos dado la humanidad para establecer
ser pues ciertas cosas objetivables, a pesar de que a veces falle, a pesar de que no sea 100% efectiva. Pero sinceramente, en esto del callo solar, pues ya te digo, mi experiencia dicta lo contrario. Y es que yo cuando vivía en Madrid, cuando llevaba ese tipo de vida, de estar en interiores todo el rato, tenía una piel súper clarita y cuando llegaba el verano, cuando sufría mayor exposición solar, pues tendía a quemarme además con nada. Me consideraba una persona pues de piel realmente pálida. Pero ¿qué pasa? Que aquí estoy 9 años después con un tono de piel muchísimo más oscuro que el que tenía antes, incluso durante los inviernos, con esta exposición progresiva al sol. Me da el sol de enero, me da el sol de febrero, me da el sol de marzo y no directamente ese sol tan bestia de junio, julio y agosto. Y tengo que decir que a pesar de que pase muchas horas en exterior, no me quemo nunca, no me quemo absolutamente nada, pero ni siquiera se me enrojece la piel. Entonces, bajo mi experiencia, pues aquí tengo que decir que sí que tiene que haber cierto acostumbramiento, ¿no? Porque además tiene mucho sentido. Si todo nuestro organismo es un mecanismo de adaptabilidad a las condiciones ambientales, pues ya te digo, por ejemplo, el ejercicio físico, tú empiezas a hacer pesas y tu cuerpo se acostumbra muscularmente a eso y empieza a generar más músculo para poder someterse a esos esfuerzos que antes no tenía. Tú empiezas a salir a correr y se entrena el corazón, se entrenan los pulmones, se entrenan las mitocondrias para proporcionarte más energía. ¿Por qué la piel no iba a tener esa capacidad de adaptación a tener mayor o menos radiación? Así que básicamente ahí está ese punto gris, ese punto intermedio de mi opinión sobre el sol. Decir por último que también hay casos de gente que vive en el campo pero que no lleva una vida como la que llevo yo, sino que son por ejemplo agricultores que se pasan 12 horas bajo el sol todos los días, que también hablaban de este tema, gente pues que respeto y confío, que decía que claro, si ellos no usan protección solar pues acaban completamente rojos como cangrejos. Y esto tiene sentido, porque yo por ejemplo en la mañana de hoy, que estoy grabando este diario de campo todo del tirón, pues estoy recibiendo muchísima radiación solar, pero todos los días de mi vida no son así. Hay días pues que hago cierto trabajo en interior, estoy grabando esos vídeos de reacciones para YouTube, luego salgo una horita a hacer un trabajo en el huerto, luego me vuelvo a meter en casa, luego hago mi entrenamiento de pesas en interior, luego salgo otra vez a ver a los animales. Entonces es una exposición solar que no es de 12 horas bajo un sol de justicia, ¿sabes? Entonces yo creo que mantengo un equilibrio muy bueno y ya te digo, puedo no usar crema solar y aún así no quemarme, pero esos agricultores que están 12 horas en medio de la campiña cordobesa, que era el caso de este hombre que comentaba, pues claro, también la necesitarán, ¿no? Al final tienes que valorar tu caso y ver también, pues al igual que las demás partes de tu cuerpo, si tú llevas una mala dieta, seguramente te encuentres cansado, te duele el estómago, tu cuerpo te da avisos. Si tú te pasas corriendo, empezará a dolerte el tobillo, a dolerte las rodillas, tu cuerpo diciéndote para. Entonces, si tú ves que te quemas mucho, que te pones rojo, pues tendrás que meter la crema solar en tu vida, sea más natural o sea más química. Si ves que no te pasa, que tu exposición al sol es progresiva, que simplemente sales a ratitos, pues puedes desterrarla de tu vida. Creo que como todo en la vida, simplemente tener un poquito de sentido común. Me voy a quedar haciendo todo esto y, por cierto, hoy en vez de dejaros las típicas imágenes de mi ronda de alimentación animal por las tardes, al igual que os he hecho una actualización vegetal del huerto, os quiero hacer una actualización animal porque han pasado varias cosillas con esas crías, con esa, tanto de los pavos reales, de las ocas, como una cosa con las gallinas que quiero contaros. Así que me voy a acabar todo esto y luego vamos a hablar de animales. Me he venido aquí al estanque a haceros esta pequeña actualización del mundo animal, luego daremos una vuelta a ver si encontramos a las crías, pero os tengo que decir que si bien hasta hace unos días había dos pequeñas oquitas que estaban muy bien defendidas por el grupo de ocas, os tengo que decir que una de ellas ha desaparecido. Además he estado dando muchas vueltas por la parcela y no sé lo que ha pasado porque no la encuentro, así que se vuelve a confirmar que las ocas son unas de las peores madres del mundo animal. Es más, pasó una cosa también con esta que quedó, y es que en un recinto que tengo ahí, no me expliquéis cómo, porque tiene una malla de gallinero, seguramente haya un micro hueco donde esa malla falle y me encontré que la oquita pequeña se había metido y a la madre y a varios machos desesperados alrededor del recinto
pues desesperados porque no podían entrar y la cría no podía salir. No lo grabé porque estos momentos estresantes prefiero resolverlos rápido para que haya cuanto menos sufrimiento animal posible, pero probablemente con la otra cría pasó algo parecido. Se metió en alguna valla, se metió en algún sitio, las madres no pudieron hacer nada y ahí la pobre se debió quedar. O bueno, puede que también quizás alguna serpiente, algún depredador, incluso alguna rata grande pues hiciera que desapareciera. Así que ya veis, crianza en incubadora 1, ocas crianza natural 0, se vuelve a repetir la misma historia de siempre. Ahora veremos a ver qué tal está la otra. Sin embargo, en el mundo de los pavos reales las cosas son totalmente distintas. Como ya os he dicho, considero que incluso son mejores madres que las gallinas. También los pollitos nacen casi pudiendo pues dar planeos muy altos desde el primer día, lo que les hace poder escapar de estos posibles atrapes en recintos saliendo por arriba. Las madres también, pues como no tienen esas patas de anátida que son súper torpes, pues yo creo que las protegen, defienden mejor, en fin, que pavitos reales está todo bien, tanto la madre que tiene uno como la otra que los tuvo después y tuvo 3, están todos perfectamente detrás de la madre. Alguna vez escucho desde casa una madre desesperada, el otro día me pasó mientras grababa un vídeo que se le ha perdido uno de ellos, pero siempre se encuentran y seguimos con una mortandad 0 tras muchos años de cría de pavos reales en la parcela. También otra mala noticia, aunque bueno, son cosas naturales que pasan con este tipo de animales, es que de las 5 gallinas que tengo aquí, el otro día se murió una. Al final, cuando tienen pues alguna enfermedad latente, alguna cosa que incluso no ves, porque de plumaje estaba bien, la cresta también y se comportaba de manera normal hasta hace unos días, la castellana negra que tenía aquí, además debía ser una de las que más huevos ponía, porque ahora me faltan muchos huevos en el gallinero, me la encontré un día que estaba así hecha un ovillito y eso es presagio de que algo malo va a pasar. Efectivamente, al día siguiente había caído. Al final, estos climas, estas temperaturas tan cálidas, si bien las gallinas pueden vivir en ellos, como estén un poco débiles o tengan algún problema de salud, pues es cuando tienden a caer. Mucha gente suele asociar esta mortandad o dar más peligro al frío de los inviernos, pero si bien en invierno pueden tener tendencia a tener enfermedades respiratorias, ya te digo que es en los veranos cálidos cuando algún año me he librado, pero siempre hay una o 2 gallinas que acaban falleciendo. Es ley de vida, era una gallina joven, bueno, no tan joven, tendría unos 3-4 años, así que bueno, como todavía me producen muchísimos huevos las Ayan Cenami que tengo ahí, todavía no estoy pensando en renovarlas. Al final ya te digo, estas cosas son cosas que pasan en la naturaleza, cuando vives aquí te tienes que enfrentar a ellas, así que eso es lo que hay. Y ahora vamos a dar una vuelta a ver si encontramos tanto al pollito de oca como a los pollitos de pavos reales para enseñároslos. Por cierto, es la 1 de la tarde y aún no he abierto a las gallinas, se me habían olvidado estas pobrecitas mientras grababa aquí con vosotros, así que vamos a dejarlas abiertas. Por cierto, muy importante tener este tipo de árboles de sombrero en vuestro gallinero para evitar esos calores, ¿no?, que causan tantos problemas en las gallinas. Si os dais cuenta, cuando abra la puerta ahora saldrán, están todas metidas ahí bajo esa delfa protectora. ¿Veis? Ahora ya escuchan la puerta y empiezan a salir todas por ahí. Venga, chicas, venga, libertad. Mira, el gallo por ahí también. Y la gallinita blanca que faltaba por ahí también, pero veis, todas estaban en la sombra. Y seguramente aquí como mucho haya 1 o 2 huevos, porque ya te digo, fíjate, esa negra debía ser de las más productivas, que eso también es un síntoma de que no tenía la salud demasiado tocada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por aquí. Pues mira, no tenemos ni un triste huevo tenemos por aquí. Por cierto, este gallinero ya va siendo hora de limpiarlo. En fin, vamos a ver si encontramos a las pavas reales. Mire, tenemos aquí a las 2 en la sombrita, esa que tiene los 3 pequeñitos por ahí. Fíjate cómo corren, qué bonitos son, la verdad, los pavos reales. Y ya te digo, son unas madres súper protectoras. Eso sí, son tan huidizas que como veis es bastante complicado grabarlas, pero vamos a ver si nos acercamos un poquito por aquí. Ahí está la otra. También con su pollito pequeño, que efectivamente sigue ahí vivo y sigue perfectamente. Pero entre tanta hierba y luidizas que son, va a ser complicado grabarle. Mira, se ha quedado ahí el pobre, mira, se han quedado aquí un poco perdidos. Aprovechad para verles. Y veis la madre llamándoles ya desde el fondo. Mirad cómo les llaman. Ahí viene la madre, a pesar de que siente mi peligro. Vamos a enviarle a los niños para allá, que no quiero que se le pierdan por grabarlos. Venga, chicos, id con mamá. Id con mamá, que os está llamando. Mira, ¿ves? Se ha metido en el recinto, tío. Pero ¿veis? Es un pavo avispado, puede volar, puede hacer cosas. Joder, ahora vamos a sacarle de ahí, ¿veis? Por esto no suelo grabar demasiado los animales,
porque al final se acaban estresando. A ver, voy a rescatar a tu pollito. Tranquilos, tranquilos, ¿dónde va? Mirad qué saltos meten. Mira, aquí los podéis apreciar bien, la que estamos liando, tío. Si es que, mirad. Mira, mira, mira cómo vuela. Mira qué capacidad de volar. Un pollito prácticamente recién nacido, tío. Y este, yo creo que se ha quedado uno por aquí, ¿no? Vamos a sacarle de aquí. ¿Veis? Ha salido el solo, tío. Ha salido el solo por encima del recinto. No sé si se habrá captado en cámara, pero ahí podéis ver todo lo que os he estado hablando. Esta resiliencia que tienen desde pequeños, esta capacidad para saltar vallas, superar obstáculos, dormir en alto y huir de depredadores. Si es que hay una diferencia brutal, tío, y por eso siempre sobreviven todos. Vámonos de aquí, vamos a dejarlos tranquilos, que se reagrupen ellos a través de sus sonidos y no molestamos más. Por cierto, y sobre el pollito, cada día más casero, cada día más cercano, aunque hay que decir que aprenden bastante bien, porque... Perdón, es que tengo aquí a mi ejército de desbrozadoras pidiéndome comida y mira, ya os la enseño antes de llamar al pollo. ¿Qué pasa, chicas? ¿Tenéis hambre? Cada día están más cercanas desde que ven que les echo comida. Además, cuando me agacho así suelen venir bastante. ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip, pip! Se quedan ahí, tienen el mismo sonido identificado que para el pollo, aunque bueno, ahora se han despistado. Por cierto, sobre este ejército de desbrozadoras es insostenible ya tenerlo por esta zona de la casa. Es increíble cómo manchan todo, me lo tienen todo cagado. Además son animales mucho más sucios que las gallinas, incluso ahora ya han descubierto el bebedero del perro, me lo dejan lleno de barro, tengo que cambiarlo cada 2 días. Así que la semana que viene, como mucho, como ya tienen un tamaño importante para defenderse, para correr o lo que sea, van a pasar ya con las ocas grandes, con las ocas adultas. Seguramente grabe un vídeo aparte, viendo a ver cómo se desarrolla la cosa. Yo creo que en principio, sobre todo como las grandes, todavía queda esa cría que habéis visto, las echarán, no le dejarán acceder al estanque y seguramente se hagan 2 grupos diferenciados, una de estas ocas que han crecido juntas y otro de las otras. Pero que bueno, podrían convivir así, pero ¿qué pasará? Seguramente llegará la siguiente temporada e incluso antes, seguramente vayan teniendo contactos progresivos y se vayan unificando, ¿no? Ya sabéis que las ocas además son animales monógamos, hacen sus parejas y tal, y seguramente durante la primavera que viene, cuando se haga ese establecimiento de parejas, que bueno, también son monógamas, pero tienen sus escapadas esporádicas, ¿no? Pues seguramente sí que se empiecen a juntar, haya contacto con unas y otras, pero bueno, si se hacen 2 grupos separados tampoco me importa demasiado. Al final van a estar en una zona que tienen el olivar también disponible, serán como 4.000 metros cuadrados, así que no va a haber problemas de peleas. El grupo, bueno, peleas va a haber porque son animales agresivos, pero te quiero decir que un grupo huirá de otro y no llegarán a más. Y ahora sí voy a llamar al pollito porque, como os decía, los pollitos, tío, me estoy dando cuenta de que aprenden más de lo que nos pensamos, porque hace nada, cada vez que entraba en casa intentaba subirse encima y ya tiene un peso, me mete unos picotazos y todo que no quiero que pase. Ha sido simplemente unos días de decirle que no, o sea, cuando se me subía me lo bajo, ya se ha acostumbrado y a pesar de que entre en casa, pues ya te digo, ya no se quiere subir encima de mí. Así que tenemos aquí un pollito inteligente que aprende rápido. Y por cierto, ya efectivamente puedo certificar que es un pollito, va a ser un gallo, es un macho, porque mirad, pipi, 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 mira cómo viene y mira lo que hace. No sé si se ha apreciado bien, pero básicamente intenta montar a mi mano, como si mi mano fuera una gallina. Una característica curiosa que espero que cuando sea un gallo grande le salgan los instintos y efectivamente eso pase a hacerlo con las gallinas, pero es gracioso, ¿no? Por cierto, está súper guapo. Y es que mirad qué guapo se está poniendo, le está saliendo como un moñito arriba en la parte superior de la cabeza. Aparte tiene los reflejos estos grisáceos del cuello y como es una mezcla de razas, cada vez también se le ven más, pues estos reflejos marroncitos que tiene por aquí, ¿eh? Chiquitín, ¿qué pasa, chiquitín? Como veis, no le gusta tampoco estar demasiado así, sin las patas apoyadas, pero se queda medio calmado, ¿no? Se nota que se ha criado conmigo y además es un pollito que le gusta que le acaricies, le haces así por encima y básicamente como si fuera un perrito, se queda a gusto, se queda relajado, así que maravilloso. Y ya te digo, me gusta que esté aprendiendo, que no se puede estar todo encima el día encima mía porque creía que iba a ser demasiado pesado, pero no, tenemos una bonita relación y ya está dando también... Vale, ya te bajo. Está dando sus primeros intentos de canto por la mañana, no sé si habéis escuchado cómo canta un pollito cuando está aprendiendo a cantar, que todavía no es un... sino que le sale una voz así como afónica, plan...
Es muy gracioso, a ver si consigo grabarlo un día y os lo pongo. Bueno, y hasta aquí el diario de campo de hoy, un diario bastante completito, ya con los ajos secando, el huerto como veis evoluciona muy bien, pros y contras en cuanto al mundo animal. Ay, espera, que se me mueve la GoPro, esperad que os enrosco así un poco. Ahí, perdón por el mareo. Un diario de campo mañanero, son las 2 de la tarde, me voy a meter a comer, no sé qué haré esta tarde, pero bueno, me gusta tener estas mañanas donde dejo el trabajo de YouTube hecho el día anterior para avanzar un poquito más en la parcela. Recordaros pues varias cosas, ¿no? Lo de siempre, sobre todo, dejar un like, dejar comentarios, aunque no os apetezca comentar nada, simplemente un emoticono para el algoritmo. Recordaros también que podéis ya comprar merchandising del canal, lo tenéis abajo de todos los vídeos y en este vídeo os habrá aparecido así varias veces también, camisetas, tazas, sudaderas. Los primeros pedidos ya han llegado a las casas de la gente, me han dicho que la calidad del tejido es muy buena, ¿qué tal? Yo, por cierto, el mío tengo esperándolo ahí en el pueblo, seguramente esta semana vaya por él, ya os lo enseñe puesto, os enseñe las tazas y os enseñe las cositas. Y también recordad que si queréis apoyar este canal y sois compradores en Amazon, a vosotros no os cuesta nada y a mí me dan unos centimillos si antes de realizar vuestras compras entráis a cualquiera de mis vídeos, pongo el enlace en todos, y entráis desde Amazon desde el enlace del comentario fijado en la descripción. Ya te digo, me dan unos centimillos que servirán para comprar un poco de comida para estos bichos de la parcela. En fin, como siempre, muchísimas gracias por verme, pásate a comentar, déjame un like y nos vemos en el siguiente. Stocks and Tomatoes.